como debe ser. Buenas tardes amigos, bienvenido a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Y bueno, hoy es un día verdaderamente especial y no sé si es un día para festejar, pero lo que sí es un día para reflexionar. ¿Por qué digo que es un día para reflexionar? Hace siglos, antes del siglo XVIII, existía la palabra infants, que quiere decir mudo, el que no tiene lenguaje. Así se le veía a aquella criatura en la que solamente los adultos podían hablar de él. No es sino a finales del siglo XVIII cuando aparece el concepto de niño, en el que el niño ya tiene palabra, tiene derechos, e inclusive es susceptible a la educación. Ya varios pedagogos hablaban de una educación hacia los niños, empezando por Juan Amos Comenio, el padre de la pedagogía, que nos decía que tenía que girarse los aprendizajes alrededor del niño y así surge el paidocentrismo. Pasamos después a Jean Pestalozzi, en el que decía que habría que confeccionar materiales especiales, y es así como con un grandioso libro como es El Canto del Cisne, que es una gran metáfora de la educación, en la que la educación empieza desde que se nace y concluye cuando se muere. ¿Por qué una linda metáfora? Porque el cisne canta cuando se muere. Por lo tanto, así debe ser la educación, desde que se nace hasta que se muere uno, no deja uno de aprender. La educación debe ser continua, permanente. Pasamos posteriormente al siglo del racionalismo francés, al siglo de las luces, y estamos hablando de Juan Jacobo Rousseau, con este gran libro que se llama El Emilio o de la educación, en el que teníamos que aproximar al niño hacia las cosas para que manipulándolas aprendiera. Hoy, siglo XXI, hay un niño que no ha sido atendido, un niño que le cuesta tener contacto con los demás, un niño que es su relación hacia el interior de él, pero le cuesta el exterior. Estamos hablando de los niños o de las personas con autismo. Para ello pues traigo un gran invitado el día de hoy, y bueno, pues uno no puede hablar de un tema tan complejo como es el autismo cuando no se tiene una verdadera ligación a él, una relación que es de padres a hijos, o los que ejercemos el magisterio, de los profesores que trabajamos con estas personas que se aíslan del mundo. Un concepto que es acuñado por Bleuler, autismo, y posteriormente ya se utiliza por Kenner con lo que estamos diciendo es el autismo. Y bueno, vamos a presentar aquí a una gran persona, a un querido hijo mío, que no sé si es lamentable, pero es la oportunidad de adentrarnos a ese túnel en la que quizá hay una luz en el túnel, el autismo. Hola Eli, ¿cómo estás? Ay, Eli, ya le estoy cambiando de todos mis hijos. Néstor, sin tocar el micrófono, saluda mi amor. Hola, saluda a todos, hola. Sin tocar el micrófono, no lo toques. ¿Cuál era la llana? ¿Cómo te llamas? Néstor Daniel. Néstor Daniel Gutiérrez Gutiérrez Méndez. Muy bien, ¿a quién traes de invitado, Néstor? Enséñale al público a quién traes. Puebla Llana. A ver, enséñales, no, pero sin tocar, enséñales a quién tienes ahí en tus piernas. Los perros. A ver, enséñaselos. Perrito junto a la llana. Sí, a ver, enséñalo, allá en la cámara. Muy bien, enséñalo, a ver, levanta, pero sin tocar el micrófono, Junto a la llana, el perrito allá de Eli, mamá. Es un perrito de tus hermanos, Eli, Adrián y tu mamá. Y mamá. ¿Cómo se llama tu perrito? Pelusa.
Pelusa. Pelusa. ¿Sí? Diles cuántos años tienes, Néstor. 11 años. No, 15 años. 15 años. 15 años. Muy bien, como pueden ustedes Pueblo de observar. Arena. Sí, mi amor. Bueno, como pueden observar, el trabajar con un niño con autismo es una verdadera tarea. Vamos a ver un video en el que ustedes se darán cuenta cuando un niño no es estimulado, cómo es eso que uno conoce con autismo. Entonces, es importante el trabajo que se haga con ellos para que tengan ese contacto. Si bien una de las características de las personas con autismo es el no contacto con los demás, bueno, ya el logro se empieza a establecer cuando ellos tienen mascota, como en su caso, o como ustedes observarán, que ahorita la cámara tome a Néstor, con su tableta. Él tiene una relación completa ahí con la tableta, en la que se mete a juegos, interacciona en YouTube, metiéndose a distintos programas de su interés. Entonces, vámonos allá a controles, aprovechando para saludar aquí a Lupita, a Alan, y por supuesto llámanos a los teléfonos del 232-2912 al 14, aquí a Grupo Radio Tele. Estás en tu programa Sí Comentario, y me gustaría empezar por dos preguntas que nos hace nuestro querido público, en el que Nayeli Zul Calderón dice con respecto al programa que tratamos hoy, que es el autismo, dice: claro, ahí estaré, cómo no, si hoy es un día especial para ellos. Es una maestra, muchos saludos, que trabaja con gente que tiene alguna discapacidad. En este sentido estamos hablando de los niños con autismo. También nos escribe nuestro querido amigo Gerardo López y dice: ¿es cierto que hay más varones autistas que mujeres, y por qué? No se sabe todavía, inclusive, qué es lo que ocasiona el autismo. Lo atribuyen a cuestiones genéticas, ambientales, pero en realidad no hay una certeza de esta situación. Algunos lo atribuyen al cromosoma 11 y 15, ¿verdad? Pero más allá no lo sabemos. Entonces, el 11 y 15Q es donde se habla de las personas con síndrome autista. Y bueno, voy a dar más adelantito las características que tienen ellos. Y sí, una estadística importante es que hay mayor número, vamos a decir que un 90%, 80% lo padecen varones. Inclusive el día del autismo, de las personas con autismo, se pone un moñito azul, porque refiere que es la mayor cantidad de niños. Entonces vamos a ver el video de una persona que no ha sido estimulada. ¿Por qué? Porque habemos pocos profesionales que trabajamos con estas personas con esta situación o este síndrome. Adelante allá en la cabina. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, la niña permaneció en el patio los minutos que ustedes observaron y nadie le hace caso. Una de las características del autismo es que estas personas
tienen ecolalias. ¿Cuáles son las ecolalias? Ese tipo de emisiones de sonidos sin ninguna finalidad. Bueno, hasta ahorita no podríamos nosotros entender ese grito agudo que ellos expresan. Es hasta que uno se empieza a relacionar cuando esos gritos agudos empiezan a cobrar sentido. Por lo mientras, esos niños, al no haber personal calificado, experto, entonces estos niños quedan al abandono. Los padres de familia hacen verdaderos esfuerzos por tratar de entender la situación en la que ellos están. Como ustedes pudieron observar, la niña está en constante manipuleo de las manos. Pero después de un corte comercial te explicaremos por qué parece que la niña parece que se lava las manos. No te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos. Estábamos hablando contigo sobre esta característica que tienen los niños. Y la pregunta que hace rato referían, les decía, hay 4 por 1 de la cantidad de niños. Y ya al inicio les decíamos a ustedes, en estos pares de los cromosomas, como ustedes saben, siempre son pares o XX o XY. Al final, pues en este par del 15Q y el 11Q menos 11 menos QR es donde están en los cromosomas 2 y 7 alteraciones de los cromosomas. Entonces, repetimos, es en los cromosomas 2 y 7 y alteraciones en los cromosomas 15Q, 11 y Q13, donde existe la alteración en lo que se dice que probablemente es lo que provoca que estas personas sufran de autismo. Asimismo, el coeficiente intelectual de la mayoría de ellos está por debajo del 70%, ¿sí? Este 70% en los que ellos se les cataloga no es tanto predecible. ¿Por qué? Porque hay umbrales en las personas que sufren con autismo, porque hay personas que tienden a la genialidad. Ahí tenemos algunas películas que se han hecho en referencia a ello, como la película Cuando los hermanos se encuentran, donde Dustin Hoffman es este autor, el que parece que está sufriendo de autismo y tiene una gran memoria. Aquí, por ejemplo, con Néstor, exactamente tiene una memoria fotográfica. Él puede ingresar a la tableta, meterse a programas y memorizar las direcciones en las que vio cierto programa, cierto video que le interesa y lo puede escribir. Si uno le dice algunas letras, puede él decir a qué letra se refiere. Vamos a poner al ratito otro video donde él está con 2 tareas al mismo tiempo y las 2 las atiende con la misma presteza. Por ejemplo, vamos a hacerle algunas preguntas de algunas letras. Oye, Néstor, dime unas palabras que empiecen con Z. Z del zorro. La Z del zorro. Una palabra con W. De huevichos. Huehuichos. A ver, dime una palabra que empiece con I. Iglesia. Iglesia. Dime una palabra que empiece con Q. Queso. Q, queso. Dime una palabra que empiece con L. L leche. L de leche. Dime una palabra que empiece con D. D delante. D. Diante. ¿Cómo? Diante de cuchara yo. Con D. Bubo. Búho. No, B no, D. D. Una palabra con D. D. Mediante. Ah, caray, ahora sí no le entiendo, aunque me señala la máquina. A ver, una palabra con T. Trenecito. Trenecito. Una palabra con letra E. Con la E. Elefante. A elefante. Una palabra con A. Avión. Avión. Ya. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta cómo Néstor está con un juego en su tableta y a la vez Gusto las abejas. está viendo, él, por ejemplo, le encanta estar viendo cómo las abejas construyen los
los nidos y tienen una tendencia a observar todo aquello que gire. Y precisamente que parece que se están lavando las manos permanentemente, es uno de los signos que tiene la gente que sufre espectro autista. Otras, les decía, es la ecolalia, esta emisión de sonidos. Voy a darles a continuación un artículo que ustedes pueden sacar de la internet, que es una ponencia que presentamos en un congreso, ¿verdad? Ahorita les voy a dar la referencia de este congreso. Fue una ponencia presentada el 16 de octubre del 2010 en el 5º Congreso Internacional y 6º Iberoamericano y 1er Congreso Mexicano de Acompañamiento Terapéutico, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Psicología, Cuerpo Académico, Psicoanálisis Clínico y Sociedad, que se organiza con Argentina y Brasil. Bueno, en dicho congreso nosotros presentamos este artículo que se llama Acompañamiento Terapéutico en el ámbito escolar, autismo, una luz en el túnel. Escribes tú en cualquier buscador solamente Víctor Gutiérrez Olivares, autismo, e inmediatamente te va a lanzar la información con lo que tú quieras saber sobre el autismo. Entonces, vamos a ver los síntomas más comunes del autismo. Hay una desconexión con el mundo exterior. Ve, pero no mira. ¿Sí? Néstor, a ver, veme. Mira, aquí. Veme, aquí. Mira, la nariz. Veme la nariz. Gente. Muy bien. Entonces tienen un gran problema porque tú les estás hablando, pero ellos no te miran. Te ven, pero no te miran. No hay motivación en conocer ni explorar el medio, siempre y cuando tú no lo estimules. Entonces es importante que tú lo lleves a todos los lugares donde te sea posible. Ellos inmediatamente van a interaccionar con lo que aparentemente no tiene movilidad, es decir, con las cosas, porque finalmente ellos son vistos como cosas y actúan con lo inanimado. Por eso ellos pueden estar platicando con una piedra, pueden estar platicando con el cielo. Por ejemplo, a Néstor le gusta mucho. ¿Qué es lo que te gusta mucho, Néstor? Piedras. ¿Qué más? Rosa. Cuando salimos, ¿qué te gusta ver? Escuela Saradí. Las escuelas el cielo, ¿te gusta el cielo? El cielo. La película, la última vez. ¿Qué hay en el cielo? El niño o Dios. ¿Qué? El cielo. ¿Qué más hay en el cielo? La película. Bueno, Néstor es sumamente apasionado por todo lo que tenga que ver con el universo. Así te puedes señalar estrellas, galaxias, planetas y te puede estar diciendo el nombre de alguno de ellos que le han interesado. Entonces vemos que sí podemos estimularlo siempre con su medio. Entonces hay tendencia a la estimulación de sensaciones en lugar de establecer relación. Por eso ellos pueden estar fascinados horas viendo la luna, que es una de las pasiones de Néstor. ¿Te gusta la luna? Sí, luna llena, roja. La luna roja. ¿Y cuál es la luna de los pitufos? Azul. La luna azul. Es decir, Néstor todo lo que ve, todo lo que oye, se lo graba. Él te puede dar una referencia y no solamente Néstor, muchas de las personas que sufren autismo tienen una gran capacidad de ubicación espacial. Así es que tú puedes haber pasado por un destino geográfico, el que a ti se te ocurra. Si él alguna vez pasó por ese punto, cuando tú vuelvas a pasar, te va a señalar el lugar exacto donde tú te paraste, cuánto tiempo más o menos duraste ahí y te puede narrar con detalle todo lo que pasó en ese lugar. Tú puedes ir hablando con alguna persona y él está escuchando tu plática y puede intervenir y diciendo qué es lo que estabas hablando. Bueno, no utiliza las manos ni para dar ni para recibir. Es muy difícil que te proporcionen las manos porque tienen un problema de contacto con las personas. No hace gestos anticipatorios que comuniquen o demanden una relación. Hay una alteración de la interrelación. ¿Cómo es esta? No existe una sonrisa comunicativa. Más bien
su sonrisa tiende a a la locuacidad, es decir, pueden estar hable y hable y hable y hable y hable, o reírse de lo que para ti no tiene sentido. Pero para ellos sí, porque están teniendo una relación quizá con lo que tú no puedes observar, porque ellos se van a los detalles. Hacen una acción sin mirar a la madre, sin compartir con ella el placer. No hay intersubjetividad. Deambulan sin intencionalidad. Y muchos de ellos van a deambular con paso equino, ¿sí? Se paran de puntas y caminan por tiempo sin parar. Inclusive ya hubo un problema aquí con Néstor, que un día simplemente se desapareció por algunos segundos. Cuando nosotros nos percatamos, Néstor ya iba varios metros adelante hasta convertirse en kilómetros y perderse durante más de 4 horas en una parte boscosa, y fue un verdadero drama poderlo encontrar. Bueno, hay maniobras que ponen de manifiesto su estado de indiferenciación con el entorno. Coge la mano del adulto y le hace coger los objetos. Él no te dice quiero la tableta, te cogen de la mano y te llevan para que tú cojas la tableta y se la des. Sin embargo, también es importante cuando tú le quieres dar un alimento, ofrecer un objeto, no te lo reciben de mano, simplemente te señalan el lugar donde ellos quieren que tú lo pongas. También oye, pero no entiende, ni se gira si se le llama por su nombre muchas veces. Tú puedes estar gritando muchas veces el nombre y no te van a atender. Así es que, amigos, no se desesperen cuando estén observando esto con sus hijos, pero es importante que sepan todos estos pequeños indicios que te hablan del autismo. Algo más del autismo será después de un corte comercial. Regresamos con el video donde Néstor está con 2 actividades al mismo tiempo, una de las particularidades con la gente con autismo. Estamos en Psicomentario. Regresamos. Bueno, amigos, vamos a ver uno de los videos para que se den cuenta ustedes cómo ellos pueden estar en distintas tareas sin perder la atención. Adelante, video. Tiene forma de estrella.
Bueno, como ustedes se dan cuenta, no es Néstor en sí, sino la mayoría de personas que tienen este síndrome autista van a padecer por todas estas situaciones de las que estamos dando alguna muestra. No podíamos nosotros traer otra persona, pues, más que ahora sí el propio hijo que está padeciendo esta situación. Entonces, repetimos, van a tener ecolalias, que la diferida es la típica del autismo. Es ecolalas de anuncios, por ejemplo, pueden estar diciendo todo el tiempo la marca, por ejemplo, de un refresco, de un detergente, de un juguete, repetidamente, y uno diría, bueno, pues qué sentido tiene que esté diciendo, por ejemplo, paleta, 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 ¿no? Y no necesariamente se refiere porque quiere el dulce. Para él tuvo un significado o lo ligó a algún interés particular. Ahora, hay repetición de frases de otros que parecen fuera de contexto. Por ejemplo, Néstor tiende mucho a el cielo azulito, la luna roja, cuando tú estás hablando de otra cosa y él te sale con un diálogo que parece que no tiene sentido, ¿sí? Pero si tú no lo sabes contextualizar. Las ecolalias con componente emocional. Te quiero y permanecen mucho tiempo. Cuando ustedes se den cuenta que él ya empieza a manifestar amor, se aproxima a los demás, estamos teniendo un gran avance. En el caso, por ejemplo, ustedes están viendo que está con la tableta, pero vamos a ver también cómo ellos acarician a las mascotas, cómo se relacionan. Por ejemplo, con su perrito. Aquí trajimos al perrito que ahorita tiene Néstor, y es muy importante que los niños que tienen algún problema con autismo tengan una pequeña mascota, porque es más fácil que puedan relacionarse con los animales que con las mismas personas. De ahí que los tratamientos que se han dado a personas con síndrome autista son con delfines, por eso hay la delfinoterapia, o se les ha tratado también con caballos, que es la equinoterapia, y unos amigos que vamos a tener una próxima entrevista, aunque sea vía telefónica, con un amigo de México, Miguel Ángel, tiene una terapia a base con pequeñas mascotas como son los perros. Entonces vamos a ver cómo acarician al animal, porque son muy dados a no expresar el cariño. Entonces vamos nuevamente a ver a Néstor cómo se relaciona con Pelusa, que es su perro. A ver, Néstor, acaríciala, ten, deja tu tableta y acaricia a Pelusa. Deja la tableta, a ver, dame la tableta. Dame la tableta. Muy bien. A ver, háblale a Pelusa, dile que se porte bien porque estamos en el programa. Pelusa. Al programa. ¿Cuánto quieres a Pelusa? Pelusa. Acaríciala, a ver, acaricia a Pelusa. Pelusa. ¿Sí? A ver, dale un besito a Pelusa. No, Pelusa. Al micrófono no, a Pelusa. ¿Sí? Dile a la gente cómo se porta Pelusa. Pelusa. Osino. Pelusa. ¿Quién te la dio? Adrián. Adrián te la dio. ¿Qué haces para que no haga en la casa del baño? Baño. Pero bájala, que la vas a tirar desde ahí. Mi carro me enseñó. Coche. Ahí siento. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la escuela, Néstor? Sí, escuela. Saraí, niña. 3 cuadras, escuelas. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, estas personas que sufren del síndrome autista tienen un gran problema, porque para las autoridades educativas no les interesan nada. Concretamente en el estado de Michoacán, la escuela que se dedicaba en darles atención, e inclusive donde yo participaba como profesor de este grupo de niños con autismo, no le importó. Por ejemplo, en la administración de Leonel Godoy, la esposa se le pidió una escuela concreta para ellos y la señora no le importó, porque les importaba más gastarse en dinero en sus intereses que atender una escuela para estas personas que tanto lo necesitan. Igualmente, la planta docente que estaba integrada en ese momento para atender a los niños no les importaba. Los maestros estaban más ocupados en sus chismorreos, en sus políticas de cuarta, y inclusive a Néstor, que
que pues es de los que padecen este síndrome autista, simplemente lo sacaron de la escuela porque no tuvieron la capacidad ni conocimientos para poder tratar a personas con esta situación. Eso sí es un delito porque se ataca directamente a la niñez. Néstor, desde hace ya algunos años, ha quedado a cargo propiamente de la familia porque no ha tenido oportunidades de asistir a la escuela. En principio de cuentas, les decía, no hay una capacitación, pocas personas conocen sobre cómo tratar a personas con autismo y a las autoridades educativas no les importa invertir en ellos. Hemos dicho en otros programas cómo para atender a un niño con alguna discapacidad tienen que invertir el gobierno federal $5, mientras que con un niño que atienden en escuelas regulares se invierten solamente $2. Ahorita hay un gran auge en algo que se está llamando como educación inclusiva o que ahora se le está llamando también educación con grupos vulnerables. Pero esto no deja de ser política barata. Lo que queremos son acciones. Que este día, 2 de abril, no sea un día más en que se hable de las personas con síndrome autista, en los que algunos programas que hacen algunos teletones, donde sí timan a la gente, porque esos programas no van directamente a la gente que lo necesitan. Hay unos grandes filtros para poderlos atender y se hace una laraca de miles de millones de pesos que sí son evasiones fiscales. Y hay una responsabilidad en lo que estoy diciendo. Son evasiones fiscales y para taparle el ojo al macho, en uno que otro centro, dizque están atendiendo a las personas con síndrome autista. Aunque hay algunos diagnósticos que no son tales y se quieren dar cifras muy halagüeñas de que se está actuando. El hecho es, propiamente, en el estado de Michoacán hay un gran rezago con lo que respecta a estos niños. Vamos a ver algunas fotografías de cómo fue la evolución de Néstor, ¿verdad? De cómo ustedes van a observar un niño que parece que no tiene nada y de repente se dan cuenta que empieza a padecer. Ahí estamos viendo uno de los desfiles que se hacen en este día, por cierto, ahora quedó feriado, pero se hace el día de las personas con discapacidad y esto simplemente, volvemos a repetir, una política barata. Lo que se debe hacer con niños que experimenten este síndrome autista es tratarlo de involucrar lo más que se pueda con todos los miembros de la familia, inclusive a la familia, hacerlos que se responsabilicen con parte de la interacción que se tiene con el menor o con las personas que sufren de autismo. Bueno, ahí se me fue la fotografía un poco chueca, pero ahí vemos que la relación que tiene que tener la madre es sumamente fundamental. Este lazo no solamente es parir al hijo, sino que exista una verdadera relación. Tiene que ver con el deseo de ser madre. ¿Y cuál es el deseo de ser madre? Que el producto que se tiene tendrá uno la tutela permanente del afecto, del cariño. Es muy difícil para los padres que tienen hijos con alguna discapacidad de repente tener un hijo que no llena su narcisismo. Uno espera un hijo güerito, con ojos de color, quizá con algún rasgo, y de repente uno lo ve con ciertos rasgos que ya lo desencantan. Y entonces dicen, ¿qué culpa tengo yo para merecer un hijo con estas características? Y deberíamos hacer la pregunta, ¿por qué no? Ciertamente es muy difícil estos discursos que se hacen, que te tocó tener un ángel y hazte cargo de él. No es así. Después de un corte comercial, regresamos con un poco de esta biografía, que no es Néstor, estoy diciendo. Son las personas que sufren con síndrome autista. Regresamos, estamos aquí en tu programa Haz y Comentario, hablando sobre autismo.
Bueno, ya regresamos a la última parte de tu programa y comentario. Estamos hablando aquí con Néstor Daniel. ¿Cómo sigue tu juego, Néstor? La neta, ¿Quién va ganando? juego, ¿Sí? ¿A qué juegas? matando. Juego. Manda un saludo a tu mamá. Pues, ¿sabes casa mamá, Lulú? ¿Sí? ¿Quieres a tu mamá, Lulú? Sí, ¿Cuánto? 11 años. 11 años. ¿Quién te Ros- quiere mucho, Néstor? Mi papá. ¿Tu papá te quiere mucho? Sí, tembló casa Leticia. En las noticias tembló. ¿Qué noticias hay el día de hoy, Néstor? A ver, dime qué viste en las noticias. Tembló feo, Puebla. ¿En Puebla? No, en Puebla. ¿Qué hay en Puebla ahorita? México, tembló. En México. ¿Cuándo tembló en México? En la mañana, sí, asustó. Te asustó. Cuando duermes, ¿qué es lo que te da miedo? Un miedo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién te dice que no pasa nada? El temblor. Que no pasa nada de temblor. Muy bien. Para afuera. Muy bien. A ver, enséñales la tableta al público. Allá, a la Público. cámara, enséñales. Volteala. ¿Sí? Ah, muy bien. Estás jugando a tus changuitos. Muy bien. Entonces, estaba diciendo usted, estamos viendo una serie de fotografías. Volvemos allá a nuestras consolas. Por cierto, no había saludado a Huicho, que también nos está auxiliando aquí en las cámaras. Entonces, es un poco hacer esta biografía de los menores que sufren autismo. Ustedes pueden observar que es un niño que parece que no muestra algo que me dijera que el niño tiene algún problema de índole desconocido, les digo, si es genético, si es social, a qué se refiere el autismo. Hasta ese momento nosotros tenemos un bebé que parecería que es un buen bebé porque casi no llora, no se mueve, está tranquilito. Eso sí es un síntoma a que consideremos los padres de familia. Cuando tú observes que tu bebé no llora casi, no se mueve, exactamente está sufriendo un gran problema. Lo normal, si existe lo normal, es un niño que exprese en llanto, que tenga alta movilidad. Pero esta ya era una señal de que algo no marchaba bien con el menor. Entonces hay que tratar de sacarlo el mayor tiempo posible, relacionarlo con las personas, relacionarlo con objetos, con sensaciones. Aquí, pues, como cualquier juego, subirlos a los caballitos, ¿verdad? En los viajes a la playa son sumamente importantes, o a las albercas, para que ellos en un momento dado puedan defenderse del medio en una probable descuido de los padres y se metan en una alberca, ellos sepan cómo nadar. Afortunadamente, pues Néstor ya se mete albercas hasta de 3 metros de profundidad, o no importa, puede ya patalear porque se le ha relacionado siempre con el agua, y es una de las sensaciones que más se experimentan. Otra importante es la relación que tengan con sus hermanos. Esta es fundamental. El tratamiento el 80% de este tratamiento tiene que ver con las relaciones que tenga con sus hermanos. De hecho, Néstor, el primer nombre que pronunció es el de su hermano mayor, que es Eli, y bueno, pues ahí los ven a los dos con una franca sonrisa. Aquí tenemos niños que no han tenido la misma fortuna. Este niño que ven en las pantallas ustedes se llama Noé, un niño que desgraciadamente, a pesar del interés que han puesto los padres en él, como decía, las autoridades educativas no les ha importado, y ahí estaban suplicando porque se les diera un lugar donde poder tomar clases y hubiera gente capacitada, entrenada para poder atender a esta población con síndrome autista. Los padres pasaron por oficinas, pasamos inclusive, no importando que trabajara yo también en la Secretaría de Educación, no les importa eso, y más bien el gobierno estatal se dedicó a rentar casas de personas particulares, pagarles altísimas rentas, y eso no puede ser una escuela. Eso era lo que se entendía por una escuela de educación especial para personas con síndrome autista. ¿Para qué? Para simplemente pagar millonadas en rentas, pero no tener, ustedes pueden darse cuenta ahí, no tener los suficientes espacios para una educación digna. Inclusive de esta casa los corrieron, porque en ese momento la que estaba encargada de esa parte de la escuela,
no le importó. Por cierto, está ocupando ahorita un lugar en la Secretaría de Educación Pública, pero este gobierno ni el pasado les interesa la educación. Es tiempo que se haga algo con estos niños, con las personas que sufren del síndrome autista. No tenemos por qué estar mendigando la educación. La educación es un derecho consagrado en el artículo 3 constitucional, y los derechos del niño a nivel internacional los convoca a todos. Todos tienen los mismos derechos. Tener el derecho a los padres, a la familia, a ser atendidos con una educación singularizada, a una educación diferenciada. Bueno, ahí pueden darse cuenta que solamente con la convivencia que se tenga con ellos podemos aspirar a un bienestar, una educación integral. Y bueno, ya nos vamos a ir, pero antes vamos a poner un pequeño video para que vean cómo sí los tenemos que... no, ya nos quedan 2 minutos. Entonces rápidamente les doy algunos de los tratamientos que se tienen que dar. Y bueno, si nos agarra ahí la barredora, pues aprovechamos para despedirnos. Despídete, Néstor. Hasta luego, diles. Hasta luego, adiós. Adiós. Y bueno, amigos, en lo que nos cortan, queda 1 minuto. Simplemente les leo aspectos que deben ustedes cuidar. En el aspecto a tratar es la interacción, la comunicación, la simbolización, la socialización, los hábitos personales, que se bañen, se cepillen los dientes, que se peinen, que tiendan su cama. Es súper importante involucrarlos con los quehaceres de la casa. Los lugares de tratamiento debe ser la familia, en las guarderías, las escuelas especiales. Las terapias deben ser individuales, terapias de vínculo, psicoterapias, musicoterapia, psicomotricidad, logoterapia, arteterapia, psicofarmacológica, que no les recomiendo mucho cuando se están tomando medicamentos para ellos, ver muy bien esta parte de los paidopsiquiatras, que son muy dados a tenerlos simplemente anestesiados, drogados. Mucho cuidado, porque no han resultado estas terapias de choque que se les dan, inclusive en estos que se llaman efecto paradójico, que les meten una sustancia que le quema prácticamente el cerebro y lo baja, entrando entonces en somnolencia e inclusive babeo, porque están en un estado de choque por el medicamento, como son las benzodiazepinas que se les suministran a ellos. El diagnóstico es importante, tendrá como objetivo orientar y hacer comprender a los padres sobre el funcionamiento del sujeto. En la familia y la escuela, bueno, que crear ese vínculo, esa relación. Y bueno, amigos, se nos fue el tiempo. Estamos y contentos de haber convivido contigo en un día tan especial como este 2 de abril. Hasta pronto. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide junto con mi querido hijo Néstor Daniel Gutiérrez Méndez. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, Radio Tele, una televisión cercana a la gente. La